Buenos días para todos. Me presento, mi nombre es Juan David Arevalo, residente de primer año de Medicina de Urgencias de la Universidad de Antioquia. El día de hoy les vengo a hablar de soporte vital en el paciente pediátrico. Agradecer al doctor Daniel Escobar por su acompañamiento para la preparación de esta charla. Esta es la agenda que les tengo preparada para el día de hoy. Vamos a hablar un poco de la introducción, la epidemiología a nivel mundial, soporte del vital básico, la piedra angular de la reanimación, que es la RCP de alta calidad, soporte vital avanzado, los cuidados post-paro y unas conclusiones. Cuanto a la introducción, es importante mencionar que el paro cardíaco en pediatría suele ser una entidad poco frecuente, extremadamente estresante para el personal asistencial dado pues la infrecuencia y la poca experiencia al manejar este tipo de pacientes. También importante que la evidencia en varias áreas suele ser menos robusta comparada con la de los adultos, principalmente porque muchos estudios o son extrapolados de adultos o son en población animales o en maniquís. En cuanto a la epidemiología, vamos a dividir el paro en pediatría dependiendo si es de origen extra o intrahospitalario. En cuanto al paro extrahospitalario, se dice que en Estados Unidos se presentan alrededor de 7.000 casos por año, con una supervivencia que es aproximadamente del 11%, variando según la edad del paciente, siendo mayor en adolescentes con un aproximado 17% y menor en lactantes, más o menos del 4%. Cuanto al paro intrahospitalario, se dice que se presentan alrededor de 15.000 casos al año, con una supervivencia que ha ido en ascenso en los últimos 20 años, aumentando aproximadamente un 1% por año. En el 2000, una supervivencia del 19% y para el 2018 una supervivencia del 38%. Esto es explicado principalmente dado que los avances en cuanto al reconocimiento temprano y el traslado a tiempo a unidades de autodependencia de estos pacientes, pues nos permite como determinar el alto riesgo de presentar una parada cardíaca. Cuanto a la etiología, hay que resaltar pues una diferencia importante con la población adulta y es que la principal causa no va a ser de origen cardíaco, sino que va a ser de origen respiratorio. Cuanto al paro extrahospitalario, se tiene que un poco más de la mitad de los casos van a ser de origen respiratorio, una tercera parte dada por el síndrome de muerte súbita del lactante, seguido de trauma. Y en el paro intrahospitalario, aproximadamente el 60% son de origen respiratorio, seguido de choque y por último el origen cardíaco. Cuanto a las causas y ritmos, es importante resaltar que el paro cardíaco pediátrico, los ritmos desfibrilares como la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso se presentan aproximadamente solo en un 10% de los pacientes como ritmo inicial. Y también importante resaltar que en el ámbito intrahospitalario más del 50% de los casos van a ser dados por bradicardia con pobre perfusión. Esta es la cadena de supervivencia pediátrica. Cuenta con eslabones similares a la de los adultos, sin embargo, quisiera hacer énfasis en dos eslabones específicamente que en el paciente pediátrico van a cobrar gran importancia. Primero sería la prevención y el reconocimiento temprano, que en el paro extrahospitalario está descrito básicamente como la prevención de lesiones de causa externa, la prevención de accidentes de tránsito, puesto como todas las intervenciones preventivas. Por ejemplo, en los lactantes se recomienda que ponerlos a dormir boca arriba para prevenir el síndrome de muerte súbita del lactante. Y en cuanto al paro intrahospitalario, hay varias herramientas como los scores de detección temprana y los equipos de respuesta rápida que nos van a ayudar a identificar ese paciente pediátrico que tiene alto riesgo de realizar una parada cardíaca. Eso los vamos a mencionar más adelante. Incluyen un sexto eslabón que es un punto muy importante, que es el de la recuperación, que se debe pensar pues desde el principio que se inicia la reanimación, porque al final la intencionalidad de la reanimación no es solamente llegar al retorno a la circulación espontánea, sino también pues como con qué desenlaces termine el paciente, por ejemplo, con el estado neurológico que salga al momento del alta. Ya en cuanto a los sistemas pediátricos de detección temprana, también llamados PIUS, es una herramienta que nos van a ayudar a determinar a tiempo cuando un paciente está en riesgo de presentar una parada cardíaca. Pues es importante mencionar que el paciente pediátrico generalmente no presenta una parada cardíaca de manera súbita, sino que él nos va avisando mediante la alteración de signos vitales, mediante la alteración del comportamiento, de manera progresiva, que va a ser la parada y muchas veces podemos pasar esas señales por alto. Hay muchos scores de alerta temprana. Aún no se ha establecido pues como cuál utilizar. Acá les traigo el PIUS, que es uno muy comúnmente utilizado, que va a mirar solamente tres parámetros que se relacionan, tienen pues como relación con el triángulo de aproximación pediátrica, que van a evaluar el comportamiento del niño, cómo se comporta pues con el entorno, la frecuencia respiratoria y la circulación. En caso de que el paciente tenga un puntaje mayor o igual a 4,
Eso quiere decir que requiere una intervención temprana. Otro elemento pues, importante que se puede implementar para la prevención son los equipos de respuesta rápida, que no van a ser solamente un equipo pues, muy experimentado que va a llegar al momento de la atención del código azul, sino que también atiende de manera prioritaria al niño que se está descompensando, evitando que llegue pues, a la parada cardíaca. Este estudio es una revisión sistemática del 2017 donde se incluyeron 90 estudios sobre la utilización de scores de alerta temprana en pediatría. A la izquierda podemos evidenciar un análisis global de la sensibilidad, especificidad y el nivel de evidencia reportado según los diferentes scores. Como podemos observar, pues es balanceado, sin embargo no se evidencia alguno que sea extremadamente bueno. ¿Qué significa eso? Que básicamente los PIUs deben ser una herramienta a tener en cuenta siempre para saber qué esferas valorar en el paciente pediátrico y no, pues que no se nos pasen por alto cosas que nos ayuden a abrir los ojos y darnos cuenta cuando un niño probablemente se nos vaya a complicar. Este sería el algoritmo de soporte vital básico que nos recomiendan los americanos. Hay varias diferencias con los adultos. Entre esas quisiera resaltar pues la frecuencia de las respiraciones de rescato, que en este caso van a ser de una respiración cada 2 a 3 segundos para lograr 20 o 30 respiraciones por minuto. También importante que cuando el niño tenga una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto o signos de pobre perfusión, hay indicación de iniciar reanimación cardiopulmonar. Y ya en cuanto a la frecuencia de la reanimación, también cambia dependiendo si es un reanimador o dos reanimadores. En un reanimador se recomiendan 30 compresiones por dos ventilaciones y para dos reanimadores una relación 15-2. Cuanto a por qué iniciar reanimación cardiopulmonar cuando la frecuencia cardíaca está por debajo de 70, traigo este estudio del 2019 realizado en Estados Unidos donde se tuvieron en cuenta 5.592 pacientes, de los cuales el 50% presentó bradicardia con pobre perfusión y el 49% presentó un ritmo inicial con ausencia de pulso. ¿Qué se evidenció? Como podemos ver en la tabla de abajo, que los pacientes con un ritmo inicial sin pulso tuvieron una supervivencia aproximada del 37%, comparado con el grupo de bradicardia de pobre perfusión que tuvo una supervivencia del 70%, siendo esta diferencia estadísticamente significativa. También es importante mencionar el subgrupo de bradicardia con pobre perfusión que avanzó a un ritmo sin pulso a pesar del inicio de la reanimación cardiopulmonar, ya que también tuvieron pues, malos desenlaces, específicamente en cuanto a mortalidad. En cuanto al soporte vital básico, este es el algoritmo que nos plantean los europeos, que difiere de los americanos, ya que ellos recomiendan ver si el paciente no responde, se abre la vía aérea, en este caso dar 5 respiraciones de rescate, si no hay mejoría, indican inmediatamente iniciar con las compresiones. Es un algoritmo que considero más sencillo, puede ser menos engorroso y pues no nos recomiendan la búsqueda de pulso, que en el paciente pediátrico muchas veces puede no tener muy buen rendimiento. Cuanto a la reanimación de alta calidad, esta va a ser la piedra angular del paro cardíaco, lo que va a soportar pues de manera temporal la perfusión orgánica y nos aumenta la probabilidad del retorno a circulación espontánea. Tiene 5 componentes principales. El primero es la profundidad de las compresiones. Se recomienda que se debe comprimir al menos un tercio del diámetro anteroposterior del tórax. Ya hay estudios antropométricos que han demostrado pues que con este rango de compresión hay mayores tasas de supervivencia y retorno a circulación espontánea. Esta distancia en lactantes equivaldría a 4 centímetros, en niños a 5 centímetros y en adolescentes de 5 a 6 centímetros. Segundo punto es la frecuencia de las compresiones, que en niños y adolescentes sería de 100 a 120 compresiones por minuto. Se indica también minimizar las interrupciones al momento de verificar después de cada ciclo, que no duren más de 10 segundos. El cuarto punto es permitir la expansión torácica completa después de cada compresión. Y por último, evitar la ventilación excesiva, que en caso, como ya había mencionado, de un reanimador sería relación 32, dos reanimadores 15-2. En caso de que se tenga una vía aérea avanzada, se recomienda dar dos respiraciones, dos a tres, una respiración cada 2 a 3 segundos para conseguir 20 a 30 respiraciones por minuto. Listo. En cuanto a las compresiones en los lactantes, hay dos técnicas. La técnica de dos dedos, que esta es la que sugiere la AJA, cuando se tiene un solo reanimador, se realiza con el segundo y tercer dedo de la mano dominante ubicados en el esternón justo por debajo de la línea mamilar. Y está la técnica de los dos pulgares, que es la recomendada para dos reanimadores, que se va a abrazar el tórax del lactante con ambas manos, realizando compresiones en el tercio medio del esternón con los pulgares. Esta técnica ha demostrado aparentemente ser superior en estudios animales y en estudios en maniquíes. También ha demostrado que el reanimador con esta técnica se cansa menos. Cuanto a las compresiones en niños por encima de un año hasta la pubertad,
Se recomienda realizar compresiones en el tercio inferior del esternón con el talón de la mano y pues si el niño es más grande se recomienda la utilización de dos manos. Hablando un poco de dificultad e insuficiencia respiratoria, es importante mencionar que la función principal del sistema respiratorio pues, va a ser el intercambio gaseoso. Entonces, cualquier alteración en este sistema nos puede generar ya sea dificultad respiratoria o insuficiencia respiratoria. Por ende, va a ser muy importante identificar el tipo de problema respiratorio con el que esté cursando el paciente para manejarlo pues, de la manera correcta. Estas son las causas. Tenemos primero la obstrucción de la vía aérea superior, que va desde la nariz a tráquea. Se caracteriza por la presencia, clínicamente por la presencia de estridor, disfonía. Se puede obstruir ya sea por secreciones, tejidos blandos, inflamación de la vía aérea superior, como por ejemplo en el CRUB, en la anafilaxia, epiglotitis, o ya sea por obstrucción por cuerpo extraño. Cuanto a la vía inferior, la vía aérea inferior se compone básicamente de bronquios y bronquiolos. Clínicamente se ve por taquipnea, aumento del esfuerzo respiratorio. Un ejemplo de esto sería el asma o la bronquiolitis. Cuanto a las enfermedades que afectan el parénquima pulmonar, como la más frecuente, la neumonía, estas lo que hacen es que disminuyen la distensibilidad del pulmón, ya sea por acumulación de líquido intraalveolar o en el intersticio. Y por último, la alteración del control de la respiración, que suele ser secundario a condiciones que afecten la función neurológica, como por ejemplo trauma craneoencefálico, una convulsión, alguna infección del sistema nervioso central. Aprovechando pues que se mencionó la obstrucción de la vía aérea superior, vamos a hablar un poco del algoritmo de obstrucción de vía aérea por cuerpo extraño, donde vamos a evaluar si el paciente presenta tos efectiva o inefectiva. En caso de ser efectiva, se indica animar al paciente a toser y se evalúa, pues se va evaluando si presenta deterioro o no para ver qué se realiza. Si la tos no es efectiva, en caso de que el paciente esté consciente en menos de un año, la indicación es dar 5 palmadas en la espalda y 5 compresiones torácicas. O mayores de un año, alternar entre 5 golpes en la espalda o 5 compresiones abdominales. Y en caso de que el paciente esté inconsciente, se indica mirar si se puede retirar el cuerpo extraño, dar 5 respiraciones de rescate y en caso de que siga sin responder, iniciar reanimación cardiopulmonar. Acá pues sería como la maniobra para realizar en menos de un año y las compresiones abdominales en mayores de un año. Cuanto a la vía aérea en pediatría, hay que tener en cuenta unas consideraciones anatómicas importantes que la diferencian de la vía aérea con los adultos. Entre esas se encuentran el occipucio, suele ser más prominente principalmente en los lactantes, lo que naturalmente va a flejar el cuello cuando esté en posición supina y pues nos va a generar obstrucción de vía aérea. Eh, en lactantes también es importante considerar que la laringe es más cefálica, lo que va a crear un ángulo más agudo entre la base de la lengua y la hendidura de la glotis. Esta es la razón principal por la que en esta población se recomienda la utilización de hoja recta en el laringoscopio. También importante que la lengua y las amígdalas son proporcionalmente más grandes, lo que nos puede limitar la visualización de la orofaringe al momento de la laringoscopía, o también nos puede generar obstrucción de vía aérea superior y también que la vía aérea tiene un diámetro menor, por lo que cualquier grado, así sea, pues de edema, así sea bajo, nos puede generar una disminución relativamente grande de este diámetro. Este es un estudio retrospectivo de cohortes que se realizó en el 2016 en el Hospital John Hopkins, donde se incluyeron 63 pacientes entre los 0 y los 4 meses de edad, con el objetivo de definir cuál era la posición óptima, utilizando la maniobra frente-mentón para permeabilizar la vía aérea. Se realizó pues como resonancia magnética para determinar cuál era esta angulación, encontrando que con un ángulo de 144 a 150 grados, como evidenciamos en la imagen B de abajo, hay una permeabilidad mayor al 95% de la vía aérea. Cuanto a las maniobras de permeabilización, pues el primer paso siempre va a ser el adecuado posicionamiento de la cabeza para poder alinear los tres ejes, el oral, el faringio y el laringio. Para esto existen varias técnicas, entre las cuales se puede utilizar, pues colocar una toalla o un almohadín debajo de la cabeza del paciente por encima de los hombros para contrarrestar esa flexión natural del cuello e impactar pues como sobre el occipucio y así logrando alinear pues como los tres ejes como se evidencia en la imagen de abajo. También tenemos acá la maniobra frente-mentón en el medio y a la derecha la maniobra de tracción mandibular que recomiendan en pacientes con sospecha de trauma cervical. Cuanto a los dispositivos de permeabilización, tenemos la cánula orofaringia o también llamada de Guedel. Su objetivo va a ser, como podemos evidenciar en la imagen, encajar en la parte posterior de la lengua, manteniéndola lejos de la pared posterior de la faringe, evitándonos pues así obstrucción. ¿Cómo saber cuál es el tamaño adecuado? Entonces esta se mide desde la comisura labial hasta
y que el otro extremo llegue hasta el ángulo de la mandíbula. Otro dispositivo que tenemos a la derecha es la cánula nasofaringea. Esta nos va a crear un conducto para el flujo del aire entre las fosas nasales y la faringe, y esta se mide desde la punta de la nariz hasta el trago de la oreja. Cuanto a la B de ventilación, importante en los niños siempre evaluar pues, la frecuencia respiratoria, teniendo claro que esta va a variar según la edad del paciente. Ahí abajo hay una tabla que evidencia estos cambios. Podemos evidenciar que entre menor edad el límite superior de la frecuencia respiratoria va a ser mayor, y a medida que la edad va avanzando, pues esta va disminuyendo. También es importante buscar siempre signos de dificultad respiratoria, mirar cómo está la oxigenación, tener muy presente el volumen corriente, ya que este es necesario pues, para lograr una expansión torácica adecuada. En cuanto al dispositivo bolsa válvula mascarilla, es un dispositivo que cuenta con una bolsa autoinflable y una máscara facial que se debe adaptar de manera adecuada a la cara del niño. La máscara adecuada pues debe ir desde el puente de la nariz hasta el mentón, cubriendo boca y nariz, sin cubrir ojos y sin sobresalir el mentón. Los lactantes se recomienda que la bolsa tenga un tamaño de 500 mililitros, en niños de 1000, y para lograr una expansión torácica adecuada se recomienda un volumen de 10 mililitros por kilo. ¿De dónde viene ese volumen? O sea, el volumen corriente en los niños va de 6 a 8 mililitros por kilo. Si se le suma el espacio muerto, eso daría 10 mililitros por kilo, pero pues eso puede ser como muy engorroso. Entonces, pues en última, lo que se debe mirar para verificar que se esté administrando el volumen correcto es que haya una adecuada expansión torácica. Además de escoger pues el tamaño adecuado de la máscara, va a ser importante realizar un sello adecuado sobre la cara. Para esto se utiliza la maniobra de la C y la E, siendo la C el índice y el pulgar sujetando la mascarilla sobre el rostro, y la E, que son los tres dedos que faltan, sujetando la mandíbula del paciente, como vemos en la imagen de la izquierda. Traigo este ensayo clínico del año 2000, donde se comparó la utilización de dispositivo bolsa válvula mascarilla versus intubación orotraqueal en el paro extrahospitalario. Se incluyeron 830 pacientes, de los cuales 410 eran del grupo de dispositivo bolsa válvula mascarilla y 420 de intubación orotraqueal. ¿Qué se evaluó? Se evaluó la supervivencia y los desenlaces neurológicos, obteniendo como resultado que no hubo desenlaces con diferencia estadísticamente significativa en el uso principalmente del dispositivo bolsa válvula mascarilla en un tiempo menor a 30 minutos. Cuanto a los dispositivos supraglóticos, una alternativa a tener en cuenta principalmente cuando no se logre adecuada ventilación con el dispositivo bolsa válvula mascarilla, no sea posible realizar intubación orotraqueal. Acá tenemos pues la más conocida, que es la máscara laringia, que básicamente se introduce desinflada orofaringe, se avanza hasta sentir resistencia. Cuando sientan que el tubo está en hipofaringe, se infla el manguito y ahí se genera el sello. Importante también pues mencionar que el tamaño de la máscara va a depender del peso del paciente, como podemos evidenciar en la tabla de la izquierda. Ya en cuanto a la vía aérea, pues la intubación endotraqueal es actualmente el método más efectivo para ventilación, ya que nos va a asegurar una vía aérea aislada, nos va sin insular el estómago, con menor riesgo de broncoaspiración, nos permite también aspirar secreciones. Eh, Importante también mencionar que no se indica la intubación orotraqueal por encima de la realización de RCP de alta calidad, y que antes había una discusión sobre utilizar tubos con balón o sin balón. Actualmente la recomendación es utilizar tubos con balón, ya que se ha evidenciado que reducen la fuga de aire, aumentan la precisión del capnógrafo, reducen la necesidad de cambios en el tubo y mejoran el suministro de volumen corriente. Estas serían pues como las fórmulas para el cálculo del tamaño del tubo. Entonces en tubo sin balón se recomienda la edad sobre 4+4, tubo con balón no se suma 4, sino que se suman 3.5. Y en cuanto a cuánto insertar el tubo, es la edad sobre 2 más 12. Esta sería pues como una tablita donde nos muestran los tamaños de los tubos según la edad del paciente. Pues como ya lo mencioné, no voy a hacer mucho énfasis en esto. Cuanto al desfibrilador automático externo, en la población pediátrica, en niños menores de 8 años o que pesen menos de 25 kilos, la recomendación es utilizar utilizar DA con atenuador pediátrico. Sin embargo, en caso de que este no esté disponible, pues se puede utilizar el DA de adultos, y en niños mayores de 8 años o mayores de 25 kilos, la recomendación es utilizar el DA de adultos. Pues, ¿cuál es lo más importante de esto? Como
Generar una adecuada distancia entre los parches, evitando que se toquen entre sí, una distancia mínima de 5 centímetros. Se puede utilizar en niños más grandes, como decíamos a la izquierda, una posición anterolateral, o a la derecha, en niños más pequeños, se puede utilizar una colocación de los parches en posición antero-posterior. Ya en cuanto al soporte vital avanzado, este es el algoritmo que nos presentan los americanos. En este quisiera hacer énfasis principalmente en las diferencias que vamos a tener en cuanto a los adultos, empezando por la administración de la primera descarga en los ritmos desfibrilables o de la adrenalina en caso de ritmos no desfibrilables. Cuanto al desfibrilador manual, en niños menores de 10 años o menores de un año se recomienda utilización de palas pediátricas, y en niños mayores de un año o que pesen más de 10 kilos se recomienda utilizar palas de adultos. La dosis va a variar según las guías. En la guía americana nos recomiendan empezar con una dosis de 2 joules por kilo. Para la segunda descarga, aumentar la dosis a 4 joules por kilo, y la indicación es pues que no sobrepase la dosis de adultos de 10 joules por kilo. Las palas también se pueden utilizar en posición anterolateral, que sería una infraclavicular derecha y la otra en el ápex o en el quinto espacio intercostal con línea anterior izquierda, o en niños más pequeños, una anterior o la izquierda del esternón y la otra interescapular. Cuanto al uso de adrenalina, pues la racionalidad fisiológica para el uso de la adrenalina en el paro cardíaco viene dada por su efecto alfa-adrenérgico, que aumenta la perfusión coronaria, lo que ha demostrado ser un determinante importante para el retorno a la circulación espontánea. En cuanto a la dosis, se recomienda administrar 0,01 miligramos por kilo cada 3 minutos. La forma de prepararlo es coger una jeringa de 10, llenarla con 9 centímetros de solución salina, a esto añadirle la ampolla de adrenalina que viene de 1 miligramo por mililitro, de esta manera logrando conseguir una solución de 1 en 10.000. Para conseguir la solución de 1 en 100.000, lo que se hace es volver a coger un cc de esta solución, llevarlo otra vez a una jeringa de 9, y así pues logramos una solución de 1 en 100.000. Traigo este estudio de cohortes publicado en el 2015 en JAMA, donde evalúan la supervivencia en paro intrahospitalario según el tiempo de administración de la adrenalina, una población de 1.558 pacientes, demostrando una supervivencia al egreso del 31%, retorno a circulación espontánea del 63% y desenlaces neurológicos favorables en el 15% de los pacientes. Evidenciaron que a mayor demora entre la administración de adrenalina hay una disminución significativa en la supervivencia pues al alta. En la tabla de la derecha podemos ver cómo disminuye gradualmente la supervivencia por cada minuto de retraso en la administración de adrenalina. Cuanto a los accesos intraóseos, pues la vía intraósea va a ser una vía rápida y efectiva que puede servir como alternativa en caso de que no sea posible asegurar una vía periférica. Para esto la literatura pues menciona que después de 3 intentos fallidos o 90 segundos sin conseguir un acceso vascular, se recomienda pues intentar un acceso intraóseo. Para acceso intraóseo hay varios dispositivos. Ahí, como se evidencian en la imagen de la izquierda, tenemos el taladro ARRU EZ, que según el color de la aguja se va a ajustar como al peso del paciente. Entonces, en la aguja rosada se recomienda para pesos de 3 a 39 kilos, la azul para mayores de 3 kilos y la amarilla para mayores de 40 kilos. En la imagen del medio tenemos como tal el catéter intraóseo, y en la imagen de la derecha podemos evidenciar el sitio más frecuente utilizado para realizar el acceso intraóseo, que es el tercio superior de la tibia, 1 a 2 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial. Ahora, en cuanto a la segunda parte del algoritmo de paro avanzado, hacer énfasis principalmente en la administración de medicamentos, en la identificación de situaciones reversibles de manera temprana. Entonces, durante la RCP avanzada siempre es importante la búsqueda activa de las potenciales causas reversibles, por eso tradicionalmente utilizamos las H y las T. Pediatría va a ser importante resaltar que se añade una nueva H, que es la hipoglicemia, que ocurre con frecuencia en el paciente en paro pediátrico y siempre va a requerir tratamiento. A pesar de que esta no causa paro cardíaco per se, sí se ha visto que se aumenta se asocia con un aumento del daño cerebral y con disminución de la probabilidad de retorno a circulación espontánea, y esa es principalmente la razón por la cual se añade como una de las Hs, y se recomienda tratarla cuando esté. No hay un punto de corte claro como para determinar hipoglicemia en el paciente pediátrico. Se recomiendan valores por debajo de 60 miligramos decilitro. Y en caso de que haya hipoglicemia severa acompañado de síntomas neuroglicopénicos, lo que nos recomienda la guía europea es manejarla con dextrosa al 10 o al 20%, al 10% a 3 mililitros por kilo y al 20% a 1,5 mililitros por kilo.
Cuanto a las dosis basadas en el peso del paciente, se recomienda siempre pues en pediatría calcular la dosis según el peso de cada paciente. Para eso tienen varias estrategias. Una de las más utilizadas son las cintas de medición, como la que iniciamos en la imagen de abajo, el Pediatape, que nos da un estimado del peso por colores según el tamaño del paciente. Entonces, el algoritmo avanzado nos propone básicamente dos medicamentos para utilizar luego del que el paciente persista en un ritmo desfibrilable después de la tercera descarga, que van a ser la miodarona dosis de 5 miligramos por kilo, máximo 300 miligramos, o la lidocaína, una dosis de 1 miligramo por kilo. Las indicaciones van a ser la taquicardia ventricular sin pulso y la fibrilación ventricular. Y en cuanto a cuál de los dos preferir, pues la literatura lo que nos recomienda en el caso específico de los pacientes pediátricos es utilizar el fármaco con el que el clínico se encuentre más familiarizado, ya que no se han encontrado diferencias significativas en cuanto a los desenlaces en la utilización de uno contra el otro. En medicamentos en indicaciones especiales tenemos el sulfato de magnesio, que en el escenario de paro es utilizado básicamente para el tratamiento de la taquicardia de puntas torcidas a dosis de 25 a 50 miligramos por kilo, máximo 2 gramos. Bicarbonato de sodio, con indicaciones también muy específicas como la hipermagnesemia, intoxicación por bloqueantes de canales de sodio como los tricíclicos o en hipercalemia, a 1.000 equivalente por kilo. Y por último, el gluconato de calcio, indicado en hipocalcemia, hipercalemia y sobredosis por bloqueantes de canales de calcio a dosis de 50 miligramos por kilo, máximo 3.000 miligramos. Listo. Cuanto a la calidad de la RCP, siempre es importante mantener una RCP de alta calidad, ya que esto se ha visto que mejora la supervivencia, la probabilidad de retorno a circulación espontánea y los desenlaces neurológicos en los pacientes. Se recomiendan pacientes con monitoreo invasivo de la presión arterial, metas de presión arterial diastólica en lactantes mayores a 25 milímetros de mercurio y en niños mayores en niños mayores de un año de 30 milímetros de mercurio. Esto se logra principalmente mediante las compresiones de alta calidad. Cuanto al monitoreo de la presión parcial de CO2 al final de la aspiración, pues no se tiene un punto de corte establecido, pero se recomienda tenerla entre 10 a 15 milímetros de mercurio, ya que también ha mostrado tener mejores desenlaces. Y en cuanto a la ecografía de la cabecera del paciente, el personal pues que tiene experiencia se recomienda, ya que puede identificar las causas tratables, ya sea por ejemplo un tromboembolismo pulmonar, un taponamiento cardíaco. Ya en cuanto a los cuidados posparos, se recomienda el seguimiento continuo de la temperatura con metas de 37 a 37,5 grados. Monitoreo también continuo en la presión arterial para mantener la presión arterial sistólica por encima del quinto percentil ajustado para edad y sexo del paciente. Y en el paciente que persista encefalopático se recomienda monitoreo continuo con el electroencefalograma para identificar básicamente las crisis no convulsivas y los estatus epilépticos no convulsivos y de esta manera pues darles tratamiento. Ya para finalizar, estas serían pues las conclusiones. Recordar nuevamente que la principal causa de paro en el paciente pediátrico va a ser de origen respiratorio. También la importancia que cobra el reconocimiento temprano y la prevención temprana en pediatría. Recordar la piedra angular del paro cardiorrespiratorio que va a ser la RCP de alta calidad. También que la administración temprana de adrenalina dentro de los primeros 5 minutos se asocia con mejores desenlaces y que la reanimación no va a terminar cuando el paciente vuelve a tener pulso, sino que también pues es importante los cuidados postparo, la fase de recuperación, pues porque esto nos cobran gran importancia en cuanto a los desenlaces a futuro con los que quede el paciente. Esto eso era lo que tenía preparado para el día de hoy. Abrimos pues como el apartado para la discusión. Listo. Juan, ¿me escuchas ahí? Sí. Listo. No, muchas gracias ahí pues por la charla. Ya se van a empezar pues como a dar el espacio para la levantada de manos pues para participar. Aprovechamos también pues que tenemos a la doctora Eliana en el público, que ella es pues pediatra intensivista, experta pues en el manejo de este tipo de pacientes y que obviamente pues también esperamos su participación para que nos ayude pues como con sus puntos de vista, lo que ella nota pues que pueden ser como esos errores grandes que cometemos a la hora de enfrentarnos a estos pacientes, ya pues también como la experiencia pues y todo lo que ha podido ella revisar. Veo que tiene la mano levantada Juan Manuel Roleo. Buenos días, ¿me escuchan ahí? Sí, profe. Ahí. No sé si quieren mejor la doctora Eliana que nos dé su participación.
Yo tengo un par de preguntas que de pronto nos puede ayudar a resolver, pero sí me gustaría conocer su opinión. Y ya luego me dan la De palabra a acuerdo, mí, ¿les parece? de acuerdo. Profe Eliana, Buenos días, Daniel, y buenos días a todos. ¿Sí me escuchan ahí? Sí, señora. ¿se escucha bien? Bueno, primero muchas gracias por la invitación. Es un tema muy al lugar en estos escenarios que ustedes pues están manejando todo el tiempo. Una presentación pues bastante completa, aunque siempre es necesario revisar y tener en cuenta que la fisiología de la población pediátrica va a ser diferente, que tenemos un rango de edad que es muy amplio, por lo cual para algunas edades vamos a tener escenarios donde se va a manejar como neonatos, aquellos pacientes menores de 28 días, luego tenemos la población infantil como tal y ya tenemos cuando se maneja el algoritmo igual que la reanimación de adultos. Hay varias cosas que es importante que tengamos en cuenta en pediatría. Lo primero es que el mejor desenlace para nuestros pacientes pediátricos es que ojalá no tengamos que llegar a la reanimación. El triángulo de aproximación pediátrica, que hacemos mucho énfasis cuando evaluamos niños, cuando estamos aprendiendo sobre la aproximación, es una herramienta muy útil para nosotros que nos permite ir un paso adelante de lo que pues pudiera pasar o del desenlace adverso, porque una vez pues llega ya a uno de estos desenlaces, digamos, los resultados no van a ser tan satisfactorios. Es importante también reconocer, y siempre lo hablamos en las diferentes rotaciones cuando ustedes están, la fisiología del paciente pediátrico. Tiene una fisiología que nos da menos reserva. Cuando empieza un evento de deterioro, la reserva que tiene el paciente va a ser menor, tiene un metabolismo que es más acelerado, que está más alto, el consumo de oxígeno también se nos compromete de una forma más rápida. Entonces, esas son cosas que siempre tenemos que tener en cuenta cuando nos enfrentamos a un escenario de este tipo. Y ya, pues, la evaluación del algoritmo, como lo hemos estudiado, tener en cuenta también las diferencias que hay en el algoritmo de paciente adulto y paciente pediátrico, dadas las principales causas que tenemos nosotros en nuestra población y también los diferentes dispositivos que estamos utilizando, ya que si no usamos el dispositivo correcto, es decir, la bolsa apropiada, entonces podemos, si estamos usando una bolsa que le esté generando más expansión al paciente, corremos el riesgo de barotrauma. Si es menor, no estamos ventilando bien. Entonces, esas son cosas que siempre debemos tener presente. Yo les recomiendo mucho siempre el escenario en que ustedes pueden ver un niño seguramente no va a ser tan frecuente, entonces acostúmbrense a tener posiblemente sus ayudas cognitivas que les faciliten y que eviten de pronto esas confusiones, porque cada minuto que, que ustedes, o cada minuto, no, cada momento que ustedes pasan sin hacer lo que se puede hacer con un paciente o lo que le puede llevar a mejorar los desenlaces, eso se va a cobrar pues en la recuperación del paciente. Entonces siempre tener muy presente los dispositivos que vamos a utilizar, la hoja del laringoscopio que sea la apropiada, los dispositivos supraglóticos que vamos a utilizar, el tamaño del tubo orotraqueal, y adicionalmente a esto, pues lo que hablábamos de la reserva fisiológica, siempre tener en cuenta la parte de la circulación, tener en cuenta los efectos deleterios que tienen los medicamentos una vez los suministramos, la hipovolemia del paciente, tener en cuenta que estos pacientes pueden ser difíciles de obtener accesos venosos, entonces hacer el entrenamiento en colocación de intraósea, que puede que en un escenario de reanimación ustedes sean las únicas personas que puedan hacer esto, que lo logren hacer. Entonces eso siempre tenerlo muy presente, dónde la voy a administrar, dónde la voy a colocar, y tener en cuenta que eso es una estrategia que utilizamos nosotros relativamente temprano, la intraósea, porque los niños a veces, y en un escenario de paro va a ser peor, a veces el niño llega pues sin acceso venoso, se deja sin acceso venoso, porque fue difícil, cada vez que se agita, cada vez que llora se pone peor, y en el escenario de paro sí que va a ser peor utilizar un acceso apropiado. Entonces tener como en cuenta todas estas recomendaciones, esas diferencias, les insisto mucho también que no se afanen tanto porque empezamos los escenarios de reanimación y el afán es intubar, 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 hay que
si hay que intubar, si el paciente lo requiere, pero si tenemos una vía aérea permeable que nos permita estabilizar un poco más al paciente, vamos a hacerlo o a irlo haciendo con calma y pues buscando las indicaciones. Las H's y las T's nunca olvidarlas, a veces uno piensa que no lo podemos tener en este paciente, pero siempre las evaluamos y en la medida que vamos siendo estructurados, vamos haciendo el proceso, llegamos a ese punto en que tenemos que evaluar posibles causas, siempre tenerlo muy presente. De nuevo, muchas gracias por la invitación y por la presentación y quedo atenta pues si puedo ayudarles en alguna otra pregunta. Listo, muchas gracias, profe. Juan Manuel, que tenía la mano levantada ahora, para aprovechar acá que está la profe. Sí, claro que sí. Entonces, yo tenía varias preguntitas que había ido como escribiendo durante la charla. La primera es si la atropina todavía tiene algún papel en la reanimación pediátrica, porque la última vez que yo revisé todavía se utilizaba en algunos escenarios. Sin embargo, pues nosotros hemos desde hace mucho tiempo ya reemplazado la atropina, incluso en los momentos en que el paciente está más vagotónico, por la adrenalina en dosis más bajas. No sé si eso aplique también para la reanimación pediátrica. La segunda pregunta va de la mano de lo que acaba de decir la doctora Eliana, y es de que pues a nosotros realmente lo que vos mostraste es que en el paro extrahospitalario la causa más frecuente sí es respiratoria. Pero hasta donde yo recuerdo, cuando vos tenés un paro intrahospitalario, existen otras causas que hay que considerar. Uno, las causas cardíacas, que ahí sí toman importancia, depende del centro donde estés. Y dos, otras causas mecánicas como la hipovolemia y el choque, que hay que considerar, y por eso es que yo estoy de acuerdo con que no necesariamente lo primero que hay que hacer en estos pacientes es intubarlos. Y con respecto al acceso intraóseo, y no sé si esa pregunta me la puede responder la doctora, nosotros en los pacientes adultos a veces preferimos el acceso intraóseo, de hecho hay literatura reciente al respecto, no pretibial, sino humeral. La razón es que es más cerquita del corazón, y por ejemplo en el caso de nosotros en los pacientes con trauma, pues si tienes un sangrado intraabdominal, realmente el acceso pretibial se vuelve impreciso porque no sabes a dónde se está yendo el medicamento. Entonces, incluso el inserto del acceso intraóseo ICIO y cuando a uno lo entrenan en él, le dicen que probablemente la inserción humeral sea mejor. Lo que pasa es que estamos más acostumbrados a la pretibial. Muchísimas gracias. Dani, ¿puedo ahí hablar? ¿Contestar o ustedes? Claro, profe, no, antes para aprovechar. Bueno, en cuanto a la atropina, sí, nosotros tampoco en pediatría ya la utilizamos, eso hace unos años estaba dentro de lo que considerábamos premedicación, en las intubaciones, tampoco en las reanimaciones, no está ya dentro de los algoritmos, para algunas causas muy específicas que tengan que ver con algún origen cardíaco específico lo haríamos, pero en general en nuestros algoritmos ya no la utilizamos. Como para tener en cuenta. De hecho, en cuanto a la adrenalina, hay algunos estudios donde han mostrado que se pone la adrenalina, incluso poner una infusión después de que ya se ha puesto la dosis, pudiera ser favorable, tampoco dentro de los algoritmos y pues es algo que se ha visto en algunos estudios, pero la atropina definitivamente ya no la tenemos. En cuanto a la segunda pregunta de las causas respiratorias, o sea, definitivamente en los niños sí sigue siendo el grueso las causas respiratorias. Seguramente, pues si uno en el contexto donde esté, en el hospital donde esté, si está en un hospital de alta complejidad y de acuerdo como en el escenario en que esté, pues obviamente uno se va a ir por otras causas. Si es el paciente que está en el piso de nefrología, que es un paciente renal crónico, que lleva 2 días sin diálisis o que llegó agudizado, pudiera ser la causa de una hipercalemia, si es una unidad cardiovascular. Vamos que en el intrahospitalario, si uno tiene el contexto, pudiera ser posiblemente más fácil, pero el que llega a urgencias, muy frecuente para nosotros la enfermedad respiratoria, es la causa más común que tenemos
es la obstrucción de la vía aérea, pues precisamente por todas estas alteraciones fisiológicas, o no alteraciones, sino por la fisiología que tiene el paciente. Tiene una vía aérea de menor diámetro, tiene menos ventilación colateral, más fácilmente hace atelectasia, especialmente los lactantes son los que están más propensos a esto. Pero pues independiente, en el caso del otro contexto, que tengan la enfermedad específica, sí, pues hay que considerarlo. Si el paciente no llegó con enfermedad respiratoria, sino con una enfermedad diarreica aguda, desnutrido, hipovolémico, seguramente pues está por ahí también el contexto. Y ahí pues para resaltar que si sabemos que las causas más frecuentes son las causas respiratorias, siempre que tengamos un niño en urgencias con un compromiso respiratorio, no es ponerle la cánula alto flujo y pasar la ronda a los demás pacientes a ver cómo pasa y voy y lo veo a las 4 horas, porque justamente en esos momentos es donde nosotros podemos hacer algo. Le puse este dispositivo, voy a vigilarlo, miremos si realmente mejoró la mecánica respiratoria, si está oxigenando, si no, rápidamente escalemos a una ventilación no invasiva si tenemos la oportunidad, pero si vemos que no responde, la idea no es que nos quedemos o nos eternicemos mirando al paciente cómo respira con dificultad, porque todo eso le va a generar mayor compromiso fisiológico y le altera como esas reservas, sino tempranamente, si hay que intubarlo, lo intubamos temprano con unas condiciones un poco más estables. ¿Listo? Pero pues digamos que el mensaje acá clave es evaluación, intervención, revaloración de forma constante. No es dejar el paciente, ponerle un dispositivo y dejarlo y no volverlo a ver nunca más. Y en cuanto a la intraósea, la verdad, en estos escenarios, yo considero que una de las cosas más importantes es hacerlo donde uno tenga la mejor experiencia, donde lo haya hecho más veces o donde se haya entrenado mejor. Porque pues si yo, mi entrenamiento ha sido para ponerlo en tibia, pues no voy a intentar ponerlo en húmero ni en fémur. No es tan frecuente que lo hagamos en un acceso diferente, posiblemente por facilidad, porque cuando estamos en el momento de la reanimación es posible que sea más cómodo mientras hay una persona manejando la vía aérea, la otra las compresiones, alguien esté colocando el acceso intraóseo a ese nivel. Pero pues ahí sí mentiría si les digo que hay de estudios al respecto en pediatría, porque no es un tema que yo haya revisado recientemente, donde es mejor como la ubicación. Pero pues haciendo otras consideraciones, sí creo que el sitio pues pudiera tener bastantes beneficios. El acceso, posiblemente la tibia, pues va a ser más fácil también por la cantidad de tejido celular subcutáneo que tiene en ese nivel, pues, por la posición anatómica, y pues también por el entrenamiento. Pero si uno está más entrenado en ponerla en fémur, en ponerla en húmero, yo creo que en ese escenario es donde uno debe tratar de utilizar la mejor experiencia. Si yo siempre intubo con hoja recta en un escenario de paro, pues no voy a ir a intubar con hoja curva a ver cómo me va, sino siempre utilizar como lo que hayamos hecho con más frecuencia. Profe, perdón, le hago una última pregunta. Cuando usted habla ahorita de la ventilación, ustedes ventilan con altas frecuencias y bajos volúmenes corrientes. Eso es lo que yo entendí, porque de hecho yo considero que en adultos probablemente no en paro, pero en otras situaciones también debería ser así. O me equivoco si fue lo que entendí. No, o sea, no, tratamos de mantener en cuanto lo que tengamos es pues las indicaciones por la fisiología del paciente, pero no es algo que hagamos conscientemente, que ventilemos con menos volúmenes. No, utilizamos la bolsa que le dé el volumen corriente adecuado al paciente, pues que pensemos que le dé el volumen corriente adecuado para el paciente, para el peso que tiene, 6 a 8 por kilo, con la frecuencia también que pudiera tener, pues que sea la fisiológica para él, porque pues también si empezamos a hiperventilar, lo que podemos generar es una hipocapnia, pues que ya saben pues todos los efectos que puede tener una hipocapnia en la fisiología, sobre todo cardiovascular. Entonces, no, pues tratamos de hecho, pues por eso también los algoritmos cambiaron de 15-2, de 30-2, de acuerdo con el número de reanimadores que estén. Uno, pues por la facilidad de hacerlo, pero también para evitar la hipocapnia, evitar la hiperventilación, que tampoco son
son efectos que queramos tener en una reanimación, porque eso también también tiende a ser deleterio, a generar vasoconstricción en ciertas zonas donde no quisiéramos tener vasoconstricción. Veo a Juliana también con la mano levantada. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación y pues por revisar este tema. Quería hacer una cosita como de la práctica, y es que es muy importante en la reanimación del lactante, hablando de la ventilación, para lograr esos volúmenes adecuados, siempre utilizar la sonda orogástrica para descompresión. Esos muchachos con la ventilación se llenan mucho de aire y eso hace que la ventilación sea mucho más difícil y que las compresiones sean inadecuadas. Entonces es importante siempre tener en la cabeza el paso de la sonda cuando se hace reanimación, especialmente en los niños más pequeños, en lactantes y neonatos, pero sí es importante, muy importante tener eso pues como en la cabeza siempre que estemos reanimando a un paciente, porque si no, no vamos a lograr ventilaciones y además vamos a empeorar la parte circulatoria. No, esa bobadita más. ¿Rubén está por ahí? ¿No tiene problemas con el micrófono? Hola. Sí, hola. Hola. No, yo quería hacer como dos o tres apreciaciones. La primera es que yo siempre veo que cuando se habla de reanimación pediátrica, incluimos los neonatos como si los neonatos fueran hasta los 28 días. Y cuando uno revisa, por ejemplo, la parte del NALS, realmente la reanimación neonatal hace énfasis solo y exclusivamente al recién nacido, ¿cierto? De hecho, el algoritmo de la reanimación neonatal tiene mucho que ver con ese primer minuto de oro del nacimiento. Entonces, yo no sé, ya los expertos, los neonatólogos, si digan pues que van a reanimar un niño, no sé, de 20 días como un neonato, pero yo creo que eso sería bueno aclararlo, no sé qué piensan los que están ahí, porque realmente cuando uno revisa, el neonato es casi que para la reanimación, estoy hablando para la reanimación, es casi que el niño en la sala de partos. Y el segundo elemento que quería, que no escuché, o por lo menos, no sé si estuve perdido en ese momento, es que no hemos hablado como de la frecuencia cardíaca en los niños. Cuando el niño está colapsado, de hecho, casi que las arritmias, las bradiarritmias en los niños que están colapsados se manejan con masaje, y no sé si de pronto me perdí, pero no escuché que se hiciera algún comentario con respecto a eso, y me parece también muy importante porque normalmente en estos niños tienen frecuencia cardíaca, pero si esa frecuencia cardíaca es baja y no mejora con la ventilación, pues la recomendación es iniciar masaje aún teniendo pulso. Entonces, no sé, quería escucharles como cuáles son como las consideraciones con respecto a eso. Y lo otro es, en cuanto a las ventilaciones, pues tener en cuenta como esa frecuencia alta que se está recomendando, que va de 20 a 30 por minuto, pero teniendo pues en cuenta como todas las otras cosas que ustedes mencionaron ahí para limitar la distensión gástrica. Listo, Juan está por ahí porque para aprovechar también que habías traído incluso a colación pues el estudio de lo de la frecuencia cardíaca y todo. Sí. Hola Rubén, ¿cómo estás? Sí, aprovechando, pues no sé si te perdiste esa parte de pronto, y que se estaba como cortando, me dijeron. Pues sí, en cuanto a lo que dijiste en cuanto a la frecuencia cardíaca, pues de los niños, sí, muy importante, en mayores de un mes se recomienda que frecuencias cardíacas por debajo de 60 latidos por minuto o que presenten signos de bajo perfusión, se indica efectivamente iniciar pues la reanimación cardiopulmonar. Pues no sé si en la parte de la charla pues, mencionaba como un estudio del 2019 donde se comparó pues eh, la realización de compresiones en pacientes con bradicardia por debajo de 60 latidos por minuto, y se evidenció pues que tenían una mejor supervivencia comparado a los pacientes que presentaron como ritmo inicial pues un ritmo sin pulso. Yo quería como preguntar, es porque cuando uno mira la recomendación, dice que se ventile primero el paciente que tiene esa frecuencia baja, y después de que lo ventile, pues considerar si se le da el masaje. Y no veo con mucha claridad cuánto tiempo se ventila antes de iniciar las compresiones.
Sí, pues ahí como lo dijo Juan, la idea es 2 o 3 ventilaciones de rescate nada más, precisamente porque la causa más frecuente que nos esté llevando esta frecuencia cardíaca por debajo de 60 es en los niños, como lo hablábamos, un compromiso respiratorio. Entonces, si ustedes tienen al paciente una enfermedad respiratoria, en el servicio de urgencias, son 2 o 3 ventilaciones de rescate, tal como lo había dicho Juan en la presentación. Si no mejora, inician compresiones con frecuencias por debajo de 60, que es una de las, y tienen la razón en lo que hablaban ahorita, cuando hablamos de reanimación neonatal, es reanimación en sala de partos, y de ahí, de hecho, las consideraciones de la frecuencia cardíaca también son diferentes, son menores de 100 en sala de partos, cuando está el paciente en adaptación, se estimula y todo lo demás, y el algoritmo, la parte inicial del algoritmo es bastante diferente. Entonces, digamos que cuando hablamos de las diferencias entre pacientes menos de 28 días, el infantil, el puber, el preescolar, hablamos de las diferencias en fisiología, y la fisiología nos lleva a causas diferentes. Si tengo menos de 28 días, puedo tener unas causas diferentes a las del niño de 2 meses. Entonces, es más hablando de la etiología. Pero en cuanto a la reanimación, sí tiene la razón, el sala de partos de reanimación neonatal es completamente diferente. Ahí establecemos los puntos de corte de la frecuencia. Tenemos frecuencia menos de 60, 2 ventilaciones de rescate, 3 ventilaciones de rescate. Si no mejora, iniciamos compresiones. Eso es como la diferencia, pero no es tampoco pues un minuto de ventilaciones esperando que mejore. Es 2 o 3 ventilaciones de rescate nada más. Perfecto, muchas gracias. No veo pues como más manos levantadas, Juan, pues así como para ir cerrando, realmente te felicito, me gustó mucho pues la charla, me parece que hiciste un muy buen manejo del tiempo, de lo que estuvimos hablando pues ahí en la parte de la asesoría. Me parece que es muy bueno que no solamente se traigan pues como temas y se empiece a llenar pues como al público de información, sino que de verdad seas capaz de transmitir que estás entendiendo pues de lo que estás ahí hablando. Me parece que lo hiciste pues como muy bien ahí en ese aspecto. En la forma de las diapositivas me parece que se hizo pues muy bien, no son diapositivas cargadas, son diapositivas que si tenían algoritmos pues estábamos marcando exactamente lo que queríamos mencionarle al público, y que hacen algo pues muy importante, que es que se diga alguna cosa y que nosotros estemos pues complementando con otra información, que no se note que simplemente pues estamos es como leyendo lo de la diapositiva, que me parece que también hiciste un muy buen ejercicio con eso. Creo que también pues con todo lo que se ha ido mencionando, abarcaste pues como la información que realmente es como vital para que nosotros tengamos ahí en cuenta. También siempre entender que este tipo de escenarios, como tú mencionaste, que son escenarios muy estresantes, obligan a que este tipo pues de manejos estén como muy estructurados pues como en la mente. De pronto uno puede no aprenderse toda la minucia, pero sí tratar de tener pues como una ayuda al lado y tratar de hacerlo lo más práctico posible. En un momento de esos, fuera de que hay que reanimar pues a un paciente, también hay que controlar pues un equipo de trabajo, lo cual pues aumenta por mucho pues el nivel de complejidad pues en el manejo de estos pacientes, sobre todo pues porque no es el escenario más frecuente al que nosotros nos enfrentemos, aunque en cualquier momento pues puede llegar al servicio en el que estemos desempeñándonos. De todo lo que ahí mencionaste, muy bueno que se hablara pues todo lo de vía aérea, esas consideraciones pues anatómicas que tú estabas mencionando. Tenemos ahí, digamos, como una limitante, y es que ese tema de la reanimación pues, neonatal se podría pues contemplar como para otra charla. Normalmente lo que tratamos de hacer pues como en esta es el enfoque por encima pues de, digamos, de ese escenario particular, pero sí sería bueno también como revisarlo y poder contar pues como con el personal que también se enfrenta mucho pues con este tipo de pacientes, con todo algún neonatólogo que podamos tener también disponible para que nos hable un poquito de su experiencia y de lo que han logrado pues como contextualizar para estos pacientes. No, Juan, yo creo que realmente se ha hablado pues lo que es, no tengo como nada así directamente como para aportar qué es lo que me parece así como más importante, y creo que no se saturó pues como el público de información ni nada, y se dejaron pues como los mensajes bastante claros. De verdad que me parece una muy buena presentación, es la primera que haces y se nota pues un muy buen nivel, no hay muletillas, se expresó bien pues como las ideas de los estudios que trajiste a colación. Me parece muy buena esa forma pues de presentarlos, que siempre quede claro de qué es de lo que estamos hablando y no quede simplemente digamos como un dijo esto y pasemos a la siguiente diapositiva. Entonces, felicitaciones.